El bar del hotel estaba casi vacío a las 11 de la noche de un martes. Me senté en el extremo más alejado de la pulida barra de caoba, saboreando una copa de vino blanco barato que realmente no podía permitirme, tratando de decidir si Rock Bottom tenía sótano. Mi teléfono yacía boca abajo junto a mi bolso, con 3 llamadas perdidas de mi casero, brillando acusadoramente a través de la pantalla oscura. Despedida. La palabra aún tenía un sabor amargo en mi boca, incluso 3 horas después de que mi antiguo jefe me llamara a su oficina con esa mirada en su rostro. Recortes presupuestarios, Elena. No es nada personal. 28 años, sin trabajo, 2 meses de retraso en el alquiler y responsable de mi hermana de 16 años, que terminaría su turno en la cafetería en 1 hora, esperando que la recogiera como si todo estuviera bien. Tomé otro sorbo de vino y la acidez me hizo llorar los ojos. O tal vez era solo la realidad de mi situación que finalmente superaba el impacto. Disculpe. La voz era femenina, refinada, con un ligero acento italiano. ¿Está ocupado este asiento? Levanté la vista y vi a una mujer mayor elegantemente vestida de pie junto al taburete vacío a mi lado. Debía de tener unos 60 años, con el pelo plateado peinado de forma clásica y brillante, y unos ojos que transmitían amabilidad y una inconfundible agudeza. Su traje color crema probablemente costaba más que mi alquiler mensual. «Es todo suyo», dije, señalando el asiento. Se sentó con elegancia en el taburete, con movimientos deliberados y ensayados. El camarero apareció al instante, algo que no había sucedido cuando yo había pedido hacía 15 minutos. «Campari con soda, por favor», dijo, y luego dirigió su atención hacia mí. «Parece que has tenido un día difícil, cara». Solté una risa hueca. «¿Es tan obvio?» He visto esa expresión en el espejo más veces de las que puedo contar. Extendió una mano perfectamente cuidada. «Agnes Morozov, Elena Reyes». Le estreché la mano y noté la sorprendente fuerza de su apretón. Moros. El nombre me trajo un recuerdo, pero no conseguí situarlo. Llegó su bebida y dio un delicado sorbo antes de volver a hablar. «Perdona mi atrevimiento, pero tienes un rostro sincero. Esta noche necesito a alguien sincero». Arqué una ceja. «No estoy segura de ser la persona que buscas. Acabo de perder mi trabajo y estoy a 3 malas decisiones de acabar viviendo en mi coche». «Perfecto», dijo Anesi, y no supe si bromeaba. «Eso significa que no tienes nada que perder». Algo en su tono me hizo dejar la copa de vino. «¿Qué quieres?» Me estudió durante un largo momento. Esos ojos agudos captaban detalles que probablemente ni yo misma había notado. «¿Qué te parecería ganar $20,000 por una noche de trabajo?» Mi corazón dio un vuelco. $20,000 resolverían todos mis problemas inmediatos. Nos darían un respiro a Camila y a mí. Me daría tiempo para encontrar un trabajo de verdad. Probablemente también implicaría algo ilegal, peligroso o ambas cosas. «¿Cuál es el truco?», pregunté con cautela. Agnes esbozó una pequeña y triste sonrisa. «Necesito que finjas ser la prometida de mi hijo para la cena de esta noche. Solo unas horas, eso es todo». La miré fijamente. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa ni siquiera estaba en la lista. «La prometida de tu hijo. Verás, hay unos socios de negocios que vienen a cenar. Gente con valores tradicionales que esperan que mi hijo se case con una chica agradable». Hizo un gesto con la mano para restarle importancia. «Está demasiado centrado en el trabajo. Nunca trae a nadie a casa. Quieren concertar una alianza matrimonial con su hija. No puedo permitirlo». «¿Por qué no?» Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. La expresión de Agnes se endureció. «Porque la familia LeBlanc son víboras, y no voy a ver a mi CEO atado a ellos por el matrimonio con esa chica que es tan fría y calculadora como su padre». Se dio cuenta de que estaba volviendo a recuperar su compostura. «¿Entiendes lo que es la familia? Sí, harías cualquier cosa para protegerlos». Pensé en Camila, en las promesas que le había hecho a nuestra madre antes de que muriera hace 5 años. «Sí, lo entiendo. Entonces entiendes por qué debo hacer esto». Metió la mano en su bolso Hermes y sacó una pequeña tarjeta. «La cena es en 2 horas en mi casa. Te enviaré un vestido, las joyas adecuadas, todo lo que necesites. Todo lo que tienes que para hacer es sentarte junto a mi hijo, sonreír cuando sea apropiado y convencer a los LeBlanc de que él ya se ha comprometido». «¿Tu hijo sabe de este plan?», le pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta.
La sonrisa de Agnes se volvió ligeramente pícara. Seo se adaptará. Siempre lo hace. Es muy bueno improvisando en los negocios. Esto es simplemente otra transacción comercial. Debería haber dicho que no. Debería haberme terminado mi vino barato, haber ido a recoger a Camila y haber resuelto mi vida como una persona normal. Pero $20,000 no eran normales, y mi situación actual tampoco. ¿Y si lo estropeo? Pregunté. ¿Y si no me creen? Tienes cara de honesta, repitió Agnesi. Y estás sentada en el bar de un hotel un martes por la noche, bebiendo vino barato y luchando por contener las lágrimas. ¿Sabes lo que significa ser real? Luchar, sobrevivir. Esa autenticidad es lo que necesitamos. La chica LeBlanc es la perfección pulida. Todo sonrisas ensayadas y encanto calculado. Tú serás lo contrario. $20,000, dije, sin acabar de creer que esto estuviera pasando. Por una cena, más una bonificación si eres lo suficientemente convincente como para que abandonen su búsqueda de la alianza. Sacó su teléfono. Necesitaré tu dirección para enviarte el vestido y tus medidas. 1 hora y media más tarde, estaba en mi pequeño apartamento, mirando la prenda más cara que había tocado en mi vida. El vestido era de seda azul medianoche, elegante sin ser ostentoso, con un escote que sugería sofisticación más que seducción. Los zapatos eran de Louboutin, las joyas eran sencillas, pero claramente auténticas. Y el bolso de mano contenía $500 en efectivo para imprevistos. Agnes Morozov no estaba jugando. Llamé a Camila y le mentí con naturalidad, diciéndole que tenía un trabajo de catering esa noche y que no podría recogerla. Se molestó, pero lo aceptó. Estaba acostumbrada a los horarios erráticos que había estado manteniendo últimamente, tratando de llegar a fin de mes. Una mentira más que añadir a la pila que había estado acumulando desde que murió nuestra madre. El coche que vino a recogerme era un Mercedes conducido por un hombre silencioso con traje negro que me abrió la puerta sin mirarme a los ojos. Mientras atravesábamos las calles de Boston, en dirección al exclusivo barrio donde aparentemente vivía la familia Moratz, intenté calmar mi acelerado corazón. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura. Estaba a punto de entrar en la casa de una familia mafiosa y fingir que estaba comprometida con un hombre al que nunca había visto. Todo porque su madre no quería que se casara con alguien de otra familia del crimen. Porque eso es lo que eran los Moratzev. Por fin lo había recordado. Seo Moratzev era el nombre que aparecía ocasionalmente en los periódicos, siempre en relación con negocios legítimos y donaciones benéficas. Pero todo el mundo en Boston conocía los rumores. El coche se detuvo frente a una enorme casa de piedra rojiza en Back Bay, el tipo de casa que susurraba dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Agnesa esperaba en los escalones, ahora con un elegante vestido negro que la hacía parecer de la realeza. Bísima, dijo, tomándome las manos entre las suyas. Estás perfecta. Ahora, antes de entrar, debes entender algo sobre mi hijo. Él no sabe nada de esto, dije. Sabe que hay una cena con los LeBlanc. No sabe nada de ti. Me apretó las manos. Seo es un buen hombre, Elena, pero es duro, cerrado. Hace 10 años, su padre le concertó un matrimonio. La chica lo traicionó, aceptó dinero para espiar a la familia para nuestros rivales. Desde entonces, no confía en nadie fuera de nuestro círculo íntimo, especialmente en las mujeres. ¿Es a él a quien quieres que convenza de que estoy comprometida? Pregunté, con el pánico subiéndome por la garganta. ¿A un hombre que no confía en las mujeres? Quiero que seas exactamente quien eres, dijo Agnesi con firmeza. Auténtica, honesta, sin pulir por nuestro mundo. Hazle ver que no todas las mujeres son calculadoras, que no todo es una transacción, aunque ésta lo sea. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta principal y salió un hombre de unos 30 años. Debía de medir más de unos 180. Tenía el pelo oscuro, ligeramente demasiado largo, y los ojos del color del acero frío. Llevaba un traje gris oscuro que sin duda había sido confeccionado a medida para su complexión y se movía con la elegancia controlada de alguien siempre consciente de su entorno. Seo Moros era, objetivamente, uno de los hombres más atractivos que había visto nunca. También estaba claramente furioso. «Mamá», dijo con voz grave, en un murmullo de ira apenas controlada. «¿Qué has hecho?» Agnesi me apretó las manos con más fuerza. «Te he encontrado una fidanada, mi querido hijo. ¿No es preciosa?
Sus ojos se posaron en mí y luché contra el impulso de dar un paso atrás. Era un hombre que imponía respeto solo con su presencia, que ejercía el poder como si fuera su segunda lengua. No tenía nada de la dulzura que poseía su madre. «Tenemos que hablar», le dijo a Agnes, sin dirigirse a mí directamente. «Ahora dentro. Los LeBlanc estarán aquí en 20 minutos», respondió ella con calma. «No hay tiempo para discusiones. Serás amable con Elena. Desempeñarás tu papel y después hablaremos de cómo te he salvado de una alianza desastrosa». «No necesito que me salves», espetó él. «No», respondió Agnes con voz más aguda. «Ibas a permitir que Dimitri Leblanc negociara un matrimonio entre tú y su hija. Vas a encadenarte a esa familia por el bien de la estabilidad empresarial. No lo permitiré, Seo. No cuando sé lo que te va a costar». Algo brilló en sus ojos, quizás dolor o ira antigua. Luego desapareció, sustituido por una fría evaluación, cuando finalmente centró toda su atención en mí. «¿Y tú quién eres?», preguntó, con un tono que dejaba claro que, en el mejor de los casos, yo era una molestia. Levanté la barbilla, negándome a dejarme intimidar. $20,000, el alquiler de Camila. Era hora de encontrar un trabajo de verdad. Elena Reyes, tu madre me contrató para fingir ser tu prometido durante la velada. Lamento el engaño, pero supongo que estás familiarizada con el concepto de las transacciones comerciales. La comisura de su boca se crispó. Podría haber sido el comienzo de una sonrisa o una mueca de desprecio. No sabría decirlo. «¿Cuánto te paga?», preguntó. «Eso es entre tu madre y yo», respondí. Me estudió durante otro largo momento y tuve la clara impresión de que me estaba catalogando, evaluando y archivando en la base de datos mental que guardaba sobre las personas. Luego se volvió hacia Ana. «Está bien, jugaremos a tu juego, mamá, pero esta discusión no ha terminado». «Por supuesto que no, Carol», dijo ella serenamente. «Ahora entra y refréscate. Elena y yo iremos enseguida». Cuando desapareció en la casa, solté el aire que, sin darme cuenta, había estado conteniendo. «Me odia. No te conoce lo suficiente como para odiarte», corrigió Agnesi. «Odia la situación. Hay una diferencia». Me cogió del brazo. «Ven, te enseñaré la casa y te contaré lo que necesitas saber sobre los LeBlanc antes de que lleguen. Y Elena, gracias. Sé que esto es extraño y probablemente aterrador, pero estás haciendo algo valiente». Mientras me guiaba hacia la casa más opulenta que había visto en mi vida, con suelos de mármol y lámparas de cristal, me pregunté si valiente era la palabra adecuada. Desesperada parecía más acertada, pero ya estaba allí, a punto de cenar con la élite criminal de Boston, mientras fingía estar comprometida con un hombre que me miraba como si fuera un problema que había que resolver. ¿Qué podía salir mal? La respuesta, como descubriría en las siguientes horas, era literalmente todo. El comedor era obscenamente elegante, una mesa con capacidad para 20 comensales, preparada esa noche para 8, cristal que reflejaba la luz de la lámpara de araña y proyectaba prismas de colores sobre el mantel blanco, cubertería de plata que probablemente costaba más por cubierto que mi coche. Me senté junto a Seo, muy consciente de la tensión que irradiaba. Se había puesto un traje negro con los 2 botones superiores de la camisa desabrochados. Una informalidad calculada que de alguna manera lo hacía más intimidante. Su antebrazo descansaba sobre la mesa cerca de mi mano. La manga estaba enrollada hasta el codo, dejando al descubierto un vello oscuro y lo que parecía el borde de un tatuaje. «Será mejor que te sientes a mi derecha», murmuró mientras tomábamos asiento. «Prefiero tener libre mi mano dominante». La insinuación era clara. Incluso en la mesa de su propia madre, Seo Moratz estaba preparado para la violencia. «Entendido», respondí, imitando su tono tranquilo. «¿Debería preocuparme? Eso depende de lo convincente que seas». Sus ojos grises se encontraron con los míos. Los LeBlanc no aceptan el fracaso con elegancia. Agnes se sentó a la cabecera de la mesa, en posición de dirigir la velada como un director de orquesta. Frente a nosotros había 2 sillas vacías esperando a nuestros invitados. Al otro extremo, un hombre al que no me habían presentado observaba todo con sus agudos ojos oscuros. «Yuri, el jefe de seguridad de Seo», me susurró Agnes. «Él sabe de nuestro acuerdo». Sonó el timbre y mi corazón dio un vuelco. «Recuerda», dijo Agnes en voz baja, «estás enamorada de mi hijo».
Ves más allá de sus asperezas y ves al hombre que hay debajo. No te intimida su mundo porque sabes que él nunca dejaría que te afectara. Antes de que pudiera preguntarle cómo esperaba que fingiera algo tan específico, la mano de Severo cubrió la mía sobre la mesa. Su tacto era cálido, firme, posesivo. Lo miré sorprendida. Confía en mí, dijo en voz tan baja que solo yo pude oírlo. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Buscarán grietas, cualquier signo de debilidad. No les des ninguna. Asentí con la cabeza y giré la mano para entrelazar mis dedos con los suyos. Su agarre se tensó ligeramente y algo pasó entre nosotros. No era exactamente calidez, sino una especie de entendimiento. Éramos aliados en este engaño, al menos por esta noche. Las puertas del comedor se abrieron y Dimitri Leblanc entró con su hija Margot a su lado. Dimitri tenía unos 50 años, un pecho robusto y irradiaba el tipo de confianza que proviene de que nunca le hayan dicho que no. Su traje era caro, pero le quedaba un poco ajustado. Su colonia era abrumadora desde 2 metros de distancia. Parecía rico, pero rico de nuevo. Dinero que aún no había aprendido a llevarse con comodidad. Margot tenía 23 o 24 años y poseía ese tipo de belleza calculada que se consigue con un cuidado profesional. Cabello rubio platino, vestido de diseño y unos ojos que evaluaban todo lo que había en la sala como si estuviera haciendo inventario. Cuando esos ojos se posaron en mí, concretamente en mi mano entrelazada con la de Severos, se entrecerraron de forma casi imperceptible. «Seo», saludó Dmitri con voz atronadora, avanzando con la mano extendida. «Me alegro de verte, amigo mío». Y Agnes, encantadora como siempre, le besó la mano con un encanto ensayado que no llegaba a sus ojos. «Dimitri y Margot, bienvenidos». Agnesi señaló los asientos vacíos. «Por favor, sentaos. Tenemos mucho que discutir esta noche». «Veo que has traído un invitado», dijo Dimitri, fijando su mirada en mí con una intensidad incómoda. «Seo, no mencionaste que tendrías compañía esta noche». «Elena no es compañía», respondió Seo, acariciando mis nudillos con el pulgar en lo que parecía un gesto inconsciente de afecto. «Es familia, o lo será muy pronto». El silencio que siguió fue profundo. La perfecta compostura de Margot se resquebrajó ligeramente y sus labios se apretaron formando una delgada línea. La expresión jovial de Dimitri se congeló. «Lo siento», dijo Margot, con voz seca y precisa. «¿Has dicho familia?» «Mi prometida», aclaró Seo, levantando ligeramente nuestras manos entrelazadas. «Siento no haberlo mencionado antes. Ha sido todo muy rápido, ¿verdad, amore?» Me miró y vi el desafío en sus ojos. Ahora estábamos comprometidos. No había vuelta atrás. Completamente inesperado. Asentí, recuperando la voz. «Desde luego, nunca pensé que me enamoraría de alguien como Seo. No es precisamente cálido y cariñoso». Los labios de Severo se crisparon. «Ella me mantiene honesto». «¿Cómo se conocieron?», preguntó Margot, con un tono que sugería que se trataba de un interrogatorio más que de una conversación cortés. Esta era la historia que Agnes y yo habíamos preparado durante el breve tiempo que tuvimos antes de que llegaran los invitados. Sencilla, en su mayor parte cierta, difícil de rebatir. «En una librería», dije. «Hace 3 meses, yo estaba buscando una primera edición de Hemingway al mismo tiempo que él. Insistió en que la comprara y al día siguiente se presentó en mi apartamento con una copia firmada». «Persistente», observó Dimitri, recuperando la compostura. Tomó asiento y Margot le siguió con una furia apenas disimulada. «Así es nuestro Seo. Cuando quiere algo, no se rinde. No cuando es importante», coincidió Seo. Su mano dejó la mía para posarse en mi espalda, un gesto posesivo que me provocó un escalofrío inesperado. «Elena merece que se sea persistente». Sirvieron la cena, un plato exquisito tras otro que apenas probé, demasiado concentrada en mantener la ilusión. Severo desempeñó su papel a la perfección, tocándome con posesividad casual, terminando mis frases de vez en cuando, preguntándome por mi día de una manera que sugería que era algo rutinario, normal, real. Intenté igualar su energía, riéndome de sus observaciones sarcásticas, bromeando suavemente sobre su tendencia a ser un adicto al trabajo. Todo ello mientras era muy consciente de la mirada calculadora de Margot y la creciente agitación de Dimitri. «Entonces, Elena», dijo Dimitri a mitad del plato principal, «¿a qué te dedicas?». La pregunta era una trampa. Quería resaltar la diferencia entre su hija y yo, entre su mundo y el mío.
Me dediqué a la organización de eventos, dije, manteniendo la voz firme. Recientemente decidí hacer un cambio. Estoy explorando otras opciones. Qué conveniente, murmuró Margot, que estés disponible justo cuando SEO necesita una compañera. La insinuación era clara. Pensaba que era una cazafortunas, oportunista, falsa. Margot, la voz de Anise, cortó la tensión como una navaja. Ese tono es impropio. Solo siento curiosidad, respondió Margot, con una falsa dulzura en sus palabras. Este compromiso es muy repentino. Comprenderás nuestra sorpresa. Entiendo que esperabas un resultado diferente esta noche, dije, mirándola directamente a los ojos. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Entiendo que esto trastoca cualquier plan que tuvierais en marcha. Pero yo no voy a ir a ninguna parte, así que sugiero que todos aprendamos a ser corteses con la situación. La mano de Seo se apretó en mi espalda. No sabía si era una señal de aprobación o una advertencia. Al otro lado de la mesa, la expresión de Yuri seguía siendo neutra, pero capté un destello de respeto en sus ojos. Dimitri se rió, un sonido atronador sin humor. Espíritu, eso me gusta. Seo, has elegido bien, aunque debo admitir que esto complica nuestras discusiones de negocios. ¿Cómo es eso? La voz de Seo era suave, pero la tensión vibraba bajo las palabras. Nuestros negocios son independientes de las relaciones personales. ¿De verdad? Dimitri se recostó en su silla, haciendo girar su copa de vino. Esperaba que nuestras familias se unieran en algo más que el comercio. Margot siempre te ha admirado, Seo, y tal alianza beneficiaría enormemente a ambas organizaciones. Estoy seguro de que beneficiaría a la tuya, respondió Seo. La mía va bastante bien, tal y como está. La temperatura de la habitación bajó 10 de Celsius. Ya no era una cena cortés. Era una negociación, un juego de poder en el que yo estaba sentada en medio como un peón involuntario. Quizás, intervino Agnesa con suavidad, deberíamos hablar de negocios en otro momento. Esta noche es para celebrar. Mi hijo ha encontrado el amor. Sin duda, eso merece un reconocimiento, independientemente de las consideraciones comerciales. ¿Amor? Margot repitió la palabra con evidente escepticismo. Se volvió hacia mí. Dime, Elena, ¿qué es exactamente lo que te gusta de Seo? Su encanto, su calidez. El sarcasmo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Miré a Seo, su perfil duro y sus ojos fríos. La tensión en su mandíbula que sugería que estaba a punto de echar a todo el mundo con una sola palabra equivocada. Este hombre que no confiaba en mí, que me veía como un inconveniente temporal, que probablemente estaba deseando que terminara la cena para poder pagarme y olvidarse de mi existencia. Me encanta que no finja, dije en voz baja, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de mis palabras. Cualquiera en su posición se escondería detrás de su encanto y sus sonrisas ensayadas. Sabo no lo hace. Es exactamente quien es, sin disculpas. Ese tipo de honestidad es poco común. Algo cambió en su expresión. Su mano se movió de mi espalda a mi hombro, apretándolo suavemente. ¿Veis?, dijo a la mesa, con la voz ronca por una emoción que no pude identificar. Ella me entiende. Algo que tú nunca hiciste, Margot. El rostro de Margot se sonrojó. Salimos juntos durante 3 meses cuando éramos adolescentes, y yo. Apenas tiempo suficiente para que intentaras utilizarme para obtener información para tu padre. La interrumpió con frialdad. ¿O creías que había olvidado esa traición en particular? La cena se disolvió después de eso. Dimitri puso excusas sobre reuniones tempranas. Margot se marchó sin despedirse, y en cuestión de minutos, la casa volvió a quedar en silencio, salvo por el suave tintineo del personal recogiendo los platos. Me quedé en el vestíbulo, agarrando el bolso de mano que aún contenía los $500 que no había tocado, preguntándome si debía llamar a un coche o simplemente caminar las 12 manzanas hasta mi casa para aclarar mis ideas. Todavía no, dijo Seo detrás de mí. Tenemos que hablar. Me volví y lo vi apoyado en el marco de la puerta, sin chaqueta, con las mangas aún remangadas, con un aspecto a la vez agotado y peligroso. ¿Sobre qué?, pregunté con cansancio. Sobre cómo te acabas de comprar un trabajo para los próximos 3 meses. Se me revolvió el estómago. No lo entiendo. Dimitri no aceptará esto, dijo con tono seco. Te investigará, intentará demostrar que eres una impostora. Esperará a que cometamos un error. Si lo consigue, presionará aún más para conseguir la alianza con Margot. Mi madre tenía razón al preocuparse.
pero una cena no es suficiente para convencerlo. ¿Qué estás diciendo? Se apartó del marco de la puerta y se acercó a mí con mirada depredadora. Estoy diciendo que me has impresionado esta noche. No te has derrumbado ante el interrogatorio de Margot. Te has mantenido firme ante Dimitri. De alguna manera, has conseguido que nuestro compromiso pareciera creíble, a pesar de haberme conocido una hora antes de que ellos llegaran. Tu madre me está pagando $20,000, le recordé. Estaba motivada. Te va a pagar $60,000, me corrigió. 20,000 al mes durante 3 meses. Te mudarás a la casa de invitados de la propiedad, asistirás a eventos conmigo como mi prometida y harás que esto parezca lo suficientemente real como para que los LeBlanc desistan de su persecución. Lo miré fijamente. $60,000. Suficiente para asegurar el futuro de Camila, pagar las deudas, empezar de cero, pero 3 meses de mentiras, de vivir en este mundo, de fingir estar comprometida con un hombre que me miraba como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Y después de 3 meses, pregunté, rompemos discretamente. Tú te vas con tu dinero y tu vida. Yo me libero de las manipulaciones de Dimitri. Todos ganamos, excepto que tú seguirás solo, dije antes de poder detenerme. Sus ojos se endurecieron. Así es como lo prefiero. ¿Tenemos un trato, Elena Reyes? ¿O quieres volver a tu apartamento estudio y a los avisos de alquiler atrasado? Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Los hombres como Seo Marose lo sabían todo sobre todas las personas con las que se cruzaban. Pensé en Camila, en las promesas que le había hecho a nuestra madre, en la oportunidad de darle a mi hermana estabilidad, seguridad, tiempo. Trato hecho, dije, extendiendo mi mano. Él la tomó con un apretón firme y cálido. Bien, Yuri pasará a recogerte a ti y tus cosas mañana a las 9 horas. Bienvenida a la familia, Fedanzada. Mientras me alejaba en el Mercedes, con las luces de la ciudad difuminándose por la ventana, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que acababa de aceptar algo mucho más complicado que una simple transacción comercial. Seo Moraz era peligroso. Su mundo era peligroso. Y yo acababa de comprometerme a vivir en medio de él durante 3 meses. Pasara lo que pasara a continuación, no había vuelta atrás. Mudarme a la casa de huéspedes de Morazov debería haber sido como ganar la lotería. El espacio era más grande que cualquier apartamento en el que hubiera vivido, con un dormitorio, una cocina completa y una sala de estar decorada con una elegancia discreta. Las ventanas del suelo al techo daban a un jardín privado, y el baño tenía una bañera tan profunda que uno se podía ahogar en ella. Pero el lujo no podía ocultar la realidad de que ahora vivía una mentira las 24 horas del día. Esto es una locura, dijo Camila, dando vueltas en círculo en la sala de estar 2 días después de que me mudara. Finalmente me armé de valor para contarle una versión cuidadosamente editada de la verdad. Estás falsamente comprometida con un jefe de la mafia. Aunque, técnicamente, él no es un jefe de la mafia. La corregí. Ambas sabíamos que estaba buscando 3 pies al gato, y solo es por 3 meses. Es un trabajo, Cami. Un trabajo muy bien pagado que me permite pagar tu matrícula y no tener que preocuparnos por el alquiler. Mi hermana me miró con una expresión que la hacía parecer mucho mayor que sus 16 años. ¿Y qué pasará dentro de 3 meses, cuando rompas con él? ¿No será peligroso? Es un contrato de ruptura limpia. Yo me marcho. Él se libra de una mala alianza. Intenté parecer más segura de lo que me sentía. Además, a Seo no le importo realmente. Esto es puramente negocio. ¿Sabe él lo mío? Preguntó Camila en voz baja. Me preguntaba cuándo saldría esa pregunta. Sí, me investigó a las pocas horas de nuestra primera cena. Sabe sobre ti, sobre mamá, sobre nuestra situación, todo. Y está de acuerdo con que hagas esto. Pensé en la expresión de Seo cuando Yuri le entregó mi expediente. La forma en que apretó la mandíbula cuando leyó sobre Camila, sobre la muerte de nuestra madre, sobre las promesas que había hecho. Por un momento, algo había brillado en esos fríos ojos grises. No era exactamente calidez, sino reconocimiento, como si entendiera lo que significaba llevar una responsabilidad que no habías pedido. No ha dicho que no pueda, respondí finalmente. La verdad era que Seto y yo apenas habíamos hablado desde que me mudé. Se pasaba la mayor parte del tiempo fuera, ocupándose de asuntos sobre los que no le preguntaba. Cuando estaba en casa, trabajaba en su estudio o en la casa principal,
manteniendo una distancia prudente. Habíamos establecido unas reglas básicas. Apareceríamos juntos en los eventos sociales, mantendríamos la ficción en público, pero nuestras vidas privadas seguirían siendo independientes. Debería haber sido perfecto, profesional, limpio. En cambio, me encontraba hiperconsciente de su presencia cada vez que estaba cerca, siguiendo sus movimientos por la propiedad, como si mi sistema nervioso hubiera desarrollado un radar específico. Cena esta noche, me informó Agnesian el viernes por la noche, apareciendo en mi puerta con los brazos llenos de bolsas de ropa. Gala benéfica, la mitad de la élite de Boston estará allí, incluyendo gente que conoce a los LeBlanc. Este es tu debut como prometida, deseo ante la sociedad. Extendió 3 vestidos sobre mi cama. ¿Cuál te gusta más? Elegí uno de seda esmeralda oscuro que, de alguna manera, conseguía ser a la vez modesto y llamativo. Agnes tenía un gusto impecable, y todas las prendas que me había proporcionado durante la semana pasada me quedaban perfectamente. Se adaptaban a mi tono de piel y parecían caras sin ser ostentosas. Buena elección, aprobó. Combinará muy bien con el traje gris de Seo. Pareceréis un conjunto a juego. Eso es la idea, ¿no? Pregunté. Parecer que pertenecemos el uno al otro. La expresión de Agnes se suavizó. Vosotros pertenecéis el uno al otro, Cara, más de lo que crees. Apenas nos conocemos. Mi hijo es un hombre difícil, reconoció, sentándose en el borde de la cama. Su padre lo crió para que fuera duro, intransigente. Y luego, la traición de Margot cuando tenía 24 años le enseñó que la vulnerabilidad era una debilidad. Ha estado solo desde entonces y cree que eso es fortaleza. ¿Qué crees que es?, le pregunté en voz baja. Miedo, respondió simplemente. Teme que cuidar de alguien le dé poder para hacerle daño. Por eso aleja a todo el mundo. Se aísla tras muros de hielo y control. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero tú superaste su guardia en aquella primera cena, Elena. Lo viste claramente y no te acobardaste. Por eso te elegí. Me elegiste porque estaba desesperada y disponible. Le respondí. Te elegí porque tienes ojos sinceros y un corazón valiente. Anessa me corrigió con firmeza. Y porque cuando mi hijo te mira, veo grietas en esos muros. Pequeñas. Sí, pero están ahí. Quería discutir con ella y decirle que estaba viendo lo que quería ver. Pero recordé cómo Seo me había apretado el hombro cuando lo defendí ante Margot. Cómo me había mirado cuando le dije que me encantaba su honestidad. Quizás Agnes no estaba del todo equivocada. La gala se celebró en el Museo de Bellas Artes. El edificio se transformó en un deslumbrante escaparate de riqueza y poder. Seo llegó a la casa de huéspedes a las 7 para recogerme, luciendo espectacular con su traje gris con la chaqueta desabrochada y una camisa negra debajo que hacía que sus ojos fueran aún más llamativos. «Estás muy guapa», dijo a modo de saludo, recorriendo con la mirada el vestido esmeralda antes de encontrarse con mis ojos. «Tú también», respondí, tratando de ignorar el cosquilleo en mi estómago. Era un trabajo. Era mi prometido falso temporal. La atracción que sentía era solo una respuesta física a un hombre objetivamente guapo. Nada más. Reglas básicas, dijo mientras caminábamos hacia su coche, un elegante Audi negro que Yuri conducía con la misma eficiencia silenciosa con la que hacía todo. Quédate cerca de mí, no te alejes sola. Habrá gente allí a la que le encantaría utilizarte para llegar a mí. Dimitri, supongo, y otros. Los LeBlanc no son mis únicos rivales. Me abrió la puerta del coche. Pero no parezcas nerviosa. Eres mi prometida. Estás protegida. Cualquiera que te toque tendrá que responder ante mí, y todos saben lo que eso significa. La forma despreocupada en que hablaba de la violencia debería haberme asustado. En cambio, sentí una desagradable sensación de seguridad. Fuera lo que fuera Xiao, fuera cual fuera la oscuridad que habitaba en su mundo, había dejado claro que yo estaba bajo su protección. El museo ya estaba abarrotado cuando llegamos, con champán fluyendo y conversaciones animadas. La mano de Severo se posó en mi espalda cuando entramos, un gesto posesivo al que me había acostumbrado durante la última semana. Cada caricia, cada mirada, cada momento de intimidad fingida se estaba convirtiendo poco a poco en rutina. Eso debería haberlo hecho más fácil. En cambio, lo hacía más peligroso. «Seo, ahí estás». Se acercó un hombre de unos 40 años, con una copa de gin y tonic en la mano.
Y esta debe de ser la misteriosa prometida de la que todo el mundo habla. Elena Reyes, le tendí la mano. Encantado de conocerle. Richard Hastings. Soy miembro de la junta directiva con SEO. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa sincera. Ha causado un gran revuelo, jovencita. SEO ha sido el soltero más codiciado de Boston durante casi una década. ¿Qué suerte tengo entonces?, dije con ligereza. En efecto, la mirada de Richard se volvió especulativa, aunque debo decir que me sorprende después de lo ocurrido en el pasado. SEO lo interrumpió con voz agradable, pero con un tono que hizo que Richard se retractara inmediatamente. Por supuesto, por supuesto. Bueno, felicidades a los dos. Elena, si te causa algún problema, solo tienes que decírmelo. Richard guiñó un ojo y se perdió entre la multitud. ¿Qué ha ocurrido?, pregunté en voz baja. SEO apretó la mandíbula. No es nada que te incumba. Si se supone que estamos comprometidos, probablemente debería conocer tu historia. Se quedó callado durante un largo rato, guiándome a través de la multitud hacia un rincón más tranquilo cerca de la galería de esculturas. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosamente neutral. Cuando tenía 24 años, mi padre arregló un matrimonio con Margot. Nuestras familias habían sido socios comerciales durante años. Tenía sentido desde el punto de vista estratégico. Salimos juntos durante 3 meses. Nos comprometimos y planeamos la boda. Su mano se apartó de mi espalda y se volvió hacia las esculturas en lugar de mirarme a mí. 2 semanas antes de la ceremonia, descubrí que ella había estado pasando información sobre nuestras operaciones a una familia rival, movimientos de tropas, detalles financieros, protocolos de seguridad, todo. ¿Qué hiciste?, le pregunté, aunque una parte de mí no estaba segura de querer saberlo. Cancelé la boda y puse fin a la alianza entre nuestras familias. Dimitri convenció a mi padre de que se trataba de un malentendido, que Margot era joven e imprudente y que la habían manipulado. Mi padre quería perdonarlos. Su voz se endureció. Yo me negué. Y 6 meses después, alguien utilizó la información que Margot había proporcionado para atacar uno de nuestros almacenes. Murieron 3 hombres. El peso de esa historia se apoderó de mí. Lo siento, no lo sientas. Me enseñó una valiosa lección sobre la confianza. Finalmente me miró con una expresión indescifrable. Por eso funciona lo nuestro. Ambos sabemos que es una relación transaccional, sin sentimientos, sin expectativas, sin lugar para la traición. Solo un acuerdo comercial con términos claros, ¿verdad? Asentí, ignorando el pequeño nudo en mi pecho. Solo negocios. SEO Morzaf, tal y como soy. La voz era suave, culta y con un trasfondo de burla. Ambos nos giramos y vimos a Dimitri Leblanc acercándose con Margot a su lado, disfrutando de la fiesta. Bastante bien, respondió SEO con serenidad. Elena, ¿te acuerdas de Dimitri y Margot? Por supuesto. Me acerqué a SEO instintivamente. Me alegro de volver a veros a los dos. ¿De verdad? La sonrisa de Margot era afilada como una navaja. He oído cosas muy interesantes sobre ti, Elena. Toda una historia de Cenicienta, de desempleada a prometida, con uno de los hombres más ricos de Boston en menos de un mes. El amor es misterioso, respondí, manteniendo un tono de voz ligero a pesar de las alarmas que sonaban en mi cabeza. ¿De verdad? La mirada de Dimitri se movió entre nosotros. Siempre he encontrado que el amor es muy predecible, incluso oportunista. ¿Esta conversación tiene algún sentido?, preguntó Seto, bajando varios grados el tono de voz. Simplemente me maravillo de tu buena suerte, respondió Dimitri, por haber encontrado el amor tan convenientemente cuando estábamos a punto de cerrar los acuerdos entre nuestras familias, casi como si alguien lo hubiera orquestado. La acusación quedó flotando en el aire. Lo sabían, o al menos lo sospechaban. Mi hijo no necesita que le orquesten nada para encontrar pareja. La voz de Anice rompió la tensión al aparecer a mi otro lado. Solo tenía que abrir los ojos a la posibilidad, algo que siempre ha sido perfectamente capaz de hacer por sí mismo. Agnesa, encantadora como siempre. La sonrisa de Dimitri no llegaba a sus ojos. Debes de estar encantada con el compromiso. Estoy encantada, confirmó ella. Aunque creo que la subasta silenciosa está a punto de cerrarse. No querría que perdieras la oportunidad de pujar. Fue un despido, cortés pero firme. Dimitri inclinó la cabeza y se alejó, pero Margot se quedó un momento, con la mirada fija en mí.
Disfrútalo mientras dure, dijo en voz baja. Seo no cree en los finales felices. Sea lo que creas tener con él, es temporal. Te utilizará y te desechará igual que hizo conmigo. La diferencia, respondí, imitando su tono tranquilo, es que yo no estoy tratando de traicionarlo. Sus ojos brillaron de ira antes de darse la vuelta y seguir a su padre. Bueno, murmuró Agnesi con aprobación, pero tiene razón en una cosa, Cara. Esta situación con los LeBlanc se está agravando más rápido de lo que esperaba. No van a aceptar la derrota con elegancia. ¿Qué significa eso?, preguntó Seo. Significa que intentarán demostrar que Elena es un fraude. La investigarán, la seguirán, buscarán inconsistencias en tu historia. La expresión de Agnes era grave. Vosotros dos tenéis que pasar más tiempo juntos, llegar a conoceros de verdad, hacer que esto sea creíble más allá de las apariencias superficiales. Teníamos un acuerdo, dijo Seo, distancia profesional, y te digo que ese acuerdo tiene que cambiar. Agnes replicó, Dimitri sospecha. Si encuentra pruebas de que este compromiso es falso, las utilizará para destruir tu credibilidad y forzar la alianza con Margot. Tienes que hacer que esto sea lo suficientemente real como para resistir el escrutinio. ¿Cómo de real?, pregunté, con una voz más débil de lo que pretendía. Agnes nos miró a ambos, lo suficientemente real como para que, cuando la gente os vea juntos, crea que estáis enamorados, lo que significa pasar tiempo juntos más allá de las apariciones programadas, hablar de verdad, conocer los hábitos y la historia del otro, y como mínimo, haceros amigos. Severo apretó la mandíbula, con tensión irradiando de cada línea de su cuerpo. Está bien, ajustaremos el acuerdo. Bien, Agnesi me apretó la mano. Os dejo a los dos para que disfrutéis del resto de la velada. Y Seo, intenta sonreír de vez en cuando. Se supone que estás felizmente comprometida, no asistiendo a un funeral. Después de que se marchara, Seo y yo nos quedamos en un silencio incómodo. La galería de esculturas de repente me pareció demasiado pequeña, demasiado íntima. Lo siento, dije finalmente. Sé que esto no es lo que esperabas. Ninguno de los dos esperábamos que esto acabara así, respondió él. Pero nos adaptamos. Así es la supervivencia. Me ofreció su brazo, un gesto formal que me pareció extrañamente anticuado. ¿Seguimos fingiendo?, preguntó Fetzata. El caballero es joven y tenemos que convencer al público. Cogí su brazo y sentí su fuerza sólida a través de la chaqueta del traje. Guíame. Cuando volvimos a la abarrotada galería, vi nuestro reflejo en una vitrina. Parecíamos perfectos juntos, a juego y elegantes, la pareja perfecta en todos los sentidos. Pero yo sabía la verdad. Éramos dos personas interpretando papeles, fingiendo intimidad mientras manteníamos cuidadosas barreras entre nosotros. La pregunta era, ¿cuánto tiempo podríamos mantener esa ilusión antes de que las líneas entre lo real y lo falso comenzaran a difuminarse? Háblame de tu madre. La voz de Seo me sobresaltó. Estábamos sentados en su estudio 3 días después de la gala, intentando seguir las instrucciones de Agnes de conocernos realmente. Hasta ese momento, habíamos logrado mantener 15 minutos de conversación forzada sobre nuestros platos favoritos y nuestra música preferida antes de caer en el silencio. Ahora, él quería saber sobre mi madre. ¿Por qué?, le pregunté con cautela. Dejó la copa de whisky que había estado bebiendo. Porque cuando Dimitri te investigue, y lo hará, encontrará información sobre tu familia. Necesito saber qué encontrará para no ser tomado por sorpresa. Siempre estrategia, siempre cálculo, nada personal. Murió hace 5 años, dije, manteniendo la voz neutra. Cáncer de mama, fase 4. Cuando lo detectaron, era madre soltera. Tenía 2 trabajos para alimentarnos y darnos un techo. Nunca se volvió a casar después de que mi padre se marchara cuando nació Camila. Ese es el resumen de los hechos, observó Seo. Puedo leer los hechos en un expediente. Quiero saber quién era ella. Lo miré, sorprendido por la petición. Se recostó en su silla, con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos y la corbata descartada hacía tiempo, luciendo más relajado de lo que lo había visto nunca. Quizás fuera el whisky, o quizás realmente lo estaba intentando. Era divertida, dije lentamente. Incluso cuando las cosas se ponían difíciles, incluso cuando estaba agotada, encontraba algo por lo que reírse. Solía inventarnos historias sobre las personas que veíamos en el autobús, dándoles vidas completas y elaboradas. El hombre del traje gris era en realidad un espía.
La mujer con las bolsas de la compra era una estrella retirada de Broadway. Sonreí al recordar. Hacía que nuestro pequeño mundo pareciera más grande. Y cuando enfermó, su voz se volvió tranquila. Me hizo prometer que cuidaría de Kama, que me aseguraría de que terminara el instituto, fuera a la universidad y tuviera oportunidades que mamá nunca tuvo. Se me hizo un nudo en la garganta. Estaba más preocupada por nosotros que por ella misma, incluso al final. Seo se quedó en silencio durante un momento. Por eso aceptaste este trabajo. Por el dinero para Camila. Por el dinero para los dos, le corregí. Pero sí, principalmente por ella. Es brillante. Seo solo tiene sobresalientes. Quiere estudiar ingeniería. No puedo permitir que renuncie a eso porque yo perdí mi trabajo y no puedo pagar el alquiler. No tendrás que hacerlo, dijo simplemente. Pase lo que pase, me aseguraré de que la educación de Camila esté cubierta. Eso no forma parte de nuestro contrato. Es una garantía. Lo miré fijamente. ¿Por qué harías eso? Porque entiendo la responsabilidad que no pediste, respondió, sosteniendo mi mirada. Mi padre murió cuando yo tenía 26 años. Me dejó un imperio. No estaba preparado para tener una familia. Tenía que proteger decisiones que afectarían a cientos de personas. Quería ser arquitecto, construir cosas que importaran. En cambio, heredé un legado de violencia y concesiones. Era lo más personal que había compartido conmigo jamás. ¿Te arrepientes? Todos los días, admitió. Pero el arrepentimiento no cambia la realidad. Tampoco lo hace desear una vida diferente. Haces lo que hay que hacer, proteges a quien necesita protección y esperas no perderte por completo en el proceso. ¿Es eso lo que crees que está pasando? ¿Que te estás perdiendo? Su risa fue hueca. Me perdí hace mucho tiempo, Elena. Ahora solo estoy gestionando lo que queda. La tristeza de su voz me hizo doler el pecho. No creo que eso sea cierto. No. Volvió a llenar su vaso. Me conoces desde hace 2 semanas. ¿Qué puedes saber de mí? Sé que mantienes viva la tradición de tu madre de ir al teatro a cenar, aunque prefieras trabajar. Dije que sé que has financiado personalmente un programa de becas para niños desfavorecidos del sur de Boston. Sé que visitas cada mes las tumbas de los hombres que murieron en el ataque al almacén. Yuri me lo ha contado. La expresión de Seo se ensombreció. Yuri habla demasiado. Se preocupa por ti, le corregí. Y le preocupa que hayas olvidado cómo dejar que alguien vea al hombre que realmente eres debajo de toda esa coraza. La coraza es lo único que me queda, dijo Seo con tono seco. El hombre que hay debajo murió con el imperio de mi padre y la traición de Margot. Lo que ves ahora es lo que hay. No me lo creo. Cree lo que quieras. Se levantó bruscamente. Esto fue un error. No necesitamos conocer las trágicas historias del pasado del otro para fingir un compromiso. Solo tenemos que actuar de forma convincente en público. Seo, buenas noches, Elena. Se marchó antes de que pudiera responder, cerrando la puerta con una precisión controlada que, de alguna manera, fue peor que un portazo. Me quedé sola en su estudio, rodeada de libros encuadernados en cuero y obras de arte caras, y me pregunté si Agnes se había equivocado. Quizás las paredes de Seo no solo estaban agrietadas, quizás eran de acero reforzado, impenetrables, y yo había sido una tonta al pensar que podía ver a través de ellas. A la mañana siguiente, Camila apareció en la casa de huéspedes antes de ir al colegio, con expresión preocupada. Alguien preguntó por ti en la cafetería, dijo sin preámbulos. Un hombre con un traje caro le preguntó a Rag si tenías enemigos, si habías tenido problemas con alguien. Se me revolvió el estómago. ¿Qué le dijo Rag? Que eras un empleado modelo que nunca causaba problemas. Pero Elena, ¿quién es este tipo? ¿Por qué está haciendo preguntas? No es nada, mentí, y la abracé. Solo alguien entrometiéndose en mi nueva situación. No pasa nada. Ella se apartó, con escepticismo escrito en su rostro. ¿Estás en peligro? Porque si este compromiso falso te está poniendo en riesgo, no lo está. Te lo prometo. Otra mentira. Pero, ¿qué se supone que debía decirle? ¿Que una familia criminal rival me estaba investigando, buscando información comprometedora? Solo ten cuidado, ¿vale? No hables con extraños sobre nuestra familia. Después de que se fuera al colegio, encontré a Yuri en la cocina de la casa principal. Dimitri me está siguiendo. Le dije, sabemos que hay 2 hombres que se turnan. No son muy discretos.
Se sirvió café con la misma eficiencia con la que hacía todo. Seo sabe que tiene contravigilancia. ¿Por qué nadie me lo dijo? Los ojos oscuros de Yuri se encontraron con los míos. Porque te preocuparías. Y la preocupación hace que la gente actúe de forma diferente. Dimitri está buscando pruebas de que no eres quien dices ser. La mejor defensa es ser exactamente quien pareces ser. Una mujer enamorada de Seo Marosaf. Excepto que no lo estoy, señalé. Todo esto es falso. ¿Lo es? Preguntó Yuri con suavidad. Porque desde mi punto de vista, eres la única persona en años que ha logrado traspasar la guardia de Severo. Él habla contigo, comparte cosas contigo. Eso es real, aunque el compromiso no lo sea. Anoche abandonó nuestra conversación. Porque te acercaste demasiado a algo verdadero, respondió Yuri. Seo ya no sabe cómo manejar una conexión genuina. La traición de Margot rompió algo en él, pero tú eres la primera persona desde entonces que le hace querer intentar arreglarlo. Antes de que pudiera responder, Seo apareció en la puerta. Parecía cansado, como si no hubiera dormido, con el pelo ligeramente despeinado y la camisa arrugada. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Dimitri ha convocado una reunión de las familias. Exige que demuestre que el compromiso es legítimo o que me aparte de una importante decisión empresarial. ¿Qué tipo de prueba?, pregunté. Documentación, historial, pruebas de que llevamos juntos más de 3 semanas. Tenía la mandíbula apretada. Va a intentar delatarnos. Entonces, le damos lo que quiere, dije, con la mente ya barajando posibilidades. Creamos un historial, fotos, recibos, testigos. Anticuamos nuestra relación para que sea más creíble. Seo me miró con algo parecido al respeto. Eso es esencialmente un fraude. Y todo este arreglo no lo es, le respondí. Ya estamos mintiendo. Solo tenemos que hacer que nuestras mentiras sean más convincentes. Hay una diferencia entre actuar y fabricar pruebas, intervino Yuri. Lo segundo conlleva riesgos legales. No si lo hacemos con inteligencia, argumenté. No si utilizamos suficiente verdad para que las mentiras se sostengan. Severo me estudió durante un largo momento. Estás sugiriendo que nos comprometamos con esto más completamente. Estoy sugiriendo que ganemos, le corregí. Dijiste que la adaptación es supervivencia, así que adaptémonos. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. La primera genuina que le había visto. Transformó sus rasgos, le hizo parecer más joven, menos agobiado. Eres más astuto de lo que pareces, Elena Reyes. Prefiero decir estratégico, respondí, devolviéndole la sonrisa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos una historia convincente en menos de 2 semanas? Agnes se apareció detrás de Seabo, materializándose de la nada. Pasáis juntos cada momento del día. Creáis recuerdos, bromas privadas, experiencias compartidas. Hacéis que la mentira sea tan real que incluso vosotros mismos empezáis a creerla. Eso es peligroso, dijo Seo, con una sonrisa que se desvaneció. Más peligroso que perder contra Dimitri, replicó ella. Más peligroso que veros obligados a formar una alianza que os destruirá. Me miró y vi la pregunta en sus ojos. ¿Estaba dispuesta a correr ese riesgo? A difuminar los límites entre lo real y lo falso hasta que ninguno de los dos estuviera seguro de cuál era cuál. Pensé en Camila, en las promesas que le había hecho, en la vida que podría darle con $60,000 y la garantía de Seo de que recibiría una educación. Pensé en el hombre que tenía delante, destrozado y cauteloso, que me había tendido una mano cuando más lo necesitaba. Me apunto, dije con firmeza. Lo que sea necesario. Seo asintió una vez. Entonces, empecemos ahora mismo. Despeja tu agenda para las próximas 2 semanas. Estás a punto de convertirte en un experto en SEO Morozov. Y yo estoy a punto de aprender todo lo que hay que saber sobre Elena Reyes. ¿Es eso una amenaza o una promesa?, pregunté con ligereza. Sus 2 ojos se oscurecieron con algo que no pude identificar. En mi caso suelen ser lo mismo. Las 2 semanas de vinculación intensiva resultaron ser más complicadas de lo que había previsto. Seo se tomó el proyecto muy en serio y creó un programa que habría impresionado a un estratega militar. Por las mañanas, tomábamos café juntos, compartíamos historias de nuestra infancia y aprendíamos los gestos del otro. Por las tardes, asistíamos a sus reuniones de negocios, donde me sentaba a su lado, observaba y me familiarizaba con su mundo. Por las noches, cenábamos juntos.
A veces en restaurantes donde nos podían ver, otras veces en casa, donde podíamos hablar sin tener que actuar. Y poco a poco, de forma aterradora, la línea entre lo falso y lo real comenzó a difuminarse. Te muerdes el labio cuando piensas, observó una mañana, mirándome mientras tomaba su espresso. En la esquina inferior izquierda, lo has hecho 3 veces desde que nos sentamos. Tú golpeas la mesa con el dedo anular cuando estás impaciente. Le respondí. 4 veces en los últimos 5 minutos. ¿Por qué estás impaciente? Preguntó señalando entre nosotros. No me gusta esperar a ver si nuestra estrategia funciona. Estábamos en una cafetería del North End, eligiendo deliberadamente un lugar donde nos vieran nuestros conocidos comunes, creando nuestra historia, construyendo nuestro relato. SEO había dispuesto que alguien nos tomara fotos accidentalmente que luego se filtrarían a las páginas de sociedad con fecha de meses atrás. Está funcionando, le aseguré. Ahora parecemos naturales juntos. Incluso Yuri dijo que hemos dejado de actuar y hemos empezado a simplemente existir el uno junto al otro. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Existiendo? Sus ojos grises buscaron mi rostro, porque parece otra cosa. Se me cortó la respiración. ¿Cómo qué? Aún no lo he decidido, admitió, lo cual es inusual en mí. Siempre sé exactamente cuál es la situación y cómo controlarla. Pero contigo, dijo, sacudiendo la cabeza, tú complicas las cosas. Soy, literalmente, la relación más sencilla que podrías tener, le señalé. Sin expectativas, con condiciones claras y una fecha de finalización definida. Ese es el problema. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Ya nada de esto me parece sencillo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. El nombre de Camila apareció en la pantalla, pero cuando contesté, no era su voz. Elena Reyes. La voz del hombre era suave, culta, inconfundiblemente amenazante. Soy Dimitri Leblanc. Creo que tenemos que hablar. El hielo inundó mis venas. Al otro lado de la mesa, la expresión de deseo se endureció al leer mi rostro. ¿Cómo ha conseguido el teléfono de mi hermana? Pregunté, manteniendo la voz firme por pura fuerza de voluntad. Camila y yo acabamos de tener una charla encantadora, respondió Dimitri. Es una chica inteligente. Mencionó lo repentino que fue tu compromiso con SEO, como nunca había oído hablar de él hasta hace 3 semanas. Fascinante, ¿verdad? Las cosas que la gente revela cuando no espera ser interrogada. Si la tocaste, mi voz tembló de rabia. Por favor, no soy un monstruo. Por ahora está perfectamente a salvo. La amenaza era implícita. Pero sugiero que tú y SEO os reunáis conmigo esta noche. A las 8 en Puzzle, en el almacén de Harbor Street. Venid solos o tendré más preguntas para tu hermanita. La línea se cortó. ¿Qué ha dicho? Preguntó SEO. Se lo dije, con las manos temblorosas alrededor del teléfono. Habló con Camila. Sabe que ella no sabía nada de nuestro compromiso antes de que se produjera. SEO, si le hace daño, no lo hará. La voz decía era dura como el granito. Nos reuniremos con él esta noche, pero no solos. Y Elena, necesito que confíes en mí. Pase lo que pase, digas o hagas lo que digas o hagas, confía en que te estoy protegiendo a los dos. ¿Qué planeas para acabar con esto? Se levantó y tiró dinero en efectivo sobre la mesa. Dimitri cometió un error al ir tras tu familia. Eso rompe todos los códigos por los que nos regimos. Solo me dio una justificación para hacer lo que sea necesario. El almacén era tan siniestro como esperaba. Ladrillos desmoronados, ventanas rotas, olor a agua salada y descomposición del puerto más allá. SEO aparcó a una manzana de distancia. Yuri estaba en el coche detrás de nosotros, con otros 3 hombres que no reconocí. «Quédate en el coche», ordenó SEO. «Esto no es negociable. Él nos quiere a los dos allí», argumenté. «Si no aparezco, le diré que te niegas a dejarte intimidar por sus tácticas». Me acarició la cara con la mano, sorprendiéndome con su delicadeza. «Elena, escúchame. Dimitri es peligroso porque no tiene nada que perder. Necesito que estés a salvo. Eso es lo único que importa». Y Camila ya está a salvo. Hace 1 hora le pedí a Yuri que la recogiera del colegio. Está en casa con Agnes. Vio mi expresión y continuó. «Siento no habértelo dicho antes, pero necesitaba que te concentraras, no que te asustaras». El alivio me hizo flaquear las rodillas. «Está realmente a salvo. Está realmente a salvo. Te lo prometo». Se inclinó hacia adelante
y apoyó su frente contra la mía en un gesto de intimidad que me pareció sorprendentemente real. Quédate en el coche. Déjame encargarme de esto. Se marchó antes de que pudiera discutir más. Yuri y los otros hombres le seguían a una distancia discreta. Los vi desaparecer en el almacén y todos mis instintos me gritaban que los siguiera, que viera qué pasaba, que me asegurara de que Seo salía. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Entonces oí voces amortiguadas por la distancia y las paredes que se alzaban con ira. Un estruendo, gritos, el inconfundible sonido de la violencia. No podía quedarme en el coche. Me moví lo más silenciosamente posible por una entrada lateral, siguiendo el sonido del enfrentamiento. El interior del almacén era un laberinto de cajas y sombras, tenuemente iluminado por unas luces cenitales que fallaban. Me acerqué sigilosamente al lugar de donde provenía la voz de Dimitri, fuerte y furiosa. ¿Crees que puedes burlarte de mí, Seo? Presumir de una don nadie como tu prometida cuando todo el mundo sabe que es un fraude. Ten cuidado con lo que dices de mi esposa. La voz de Severo era mortalmente tranquila. Elena podría estar dispuesta a tolerar tu existencia. No soy su esposa. Dimitri se rió. Por favor, no estás casado. Todo esto es una farsa y tengo pruebas. ¿Las tienes? Seo parecía casi aburrido. Porque desde mi punto de vista, no tienes más que acusaciones y orgullo herido. Margot nunca iba a ser mi esposa. Dimitri, acéptalo y sigue adelante. Humillaste a mi hija, la rechazaste por una camarera. ¿Sabes lo que eso supone para la reputación de nuestra familia? No me importa especialmente, respondió Seo. Lo que me importa es que amenazaste a la hermana de Elena. Eso es cruzar una línea. ¿Y qué vas a hacer al respecto? La voz de Dimitri se volvió burlona. No eres tu padre, Seo. No tienes su crueldad, su disposición a hacer lo que hay que hacer. Te has vuelto blando. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta. Tienes razón, dijo Seo finalmente. No soy mi padre, soy peor. Él tenía reglas, límites que no cruzaba. Yo no tengo ninguno. No cuando se trata de proteger lo que es mío. Palabras valientes, pero yo también tengo contactos, recursos. No puedes simplemente, ¿verdad? La voz de Seo se redujo a un susurro peligroso que tuve que esforzarme por oír. Todo el mundo en esta ciudad sabe lo que le pasó a la última persona que amenazó a mi familia. ¿De verdad quieres comprobar si estoy mintiendo? No podía ver lo que estaba pasando, pero oí cómo Dimitri respiraba profundamente, el arrastrar de pies, la tensión que se respiraba en el aire. Esto no ha terminado, dijo Dimitri, pero su bravuconería se había resquebrajado. Sí lo está. La voz de Seo transmitía una firmeza absoluta. Vas a marcharte de Boston esta noche. Coge a Margot y todos los bienes que puedas salvar y vete. Si me entero de que has vuelto a contactar con Elena o con su hermana, si siquiera sospecho que estás pensando en vengarte, no habrá conversación. Tendré un funeral. Tú eliges. Unos pasos se acercaron a mi escondite. Me pegué a las cajas, rezando para que las sombras me ocultaran. Dimitri pasó a pocos metros de mí, con el rostro pálido y furioso, flanqueado por dos hombres mientras se dirigía hacia la salida. Cuando se marcharon, salí de mi escondite y encontré a Seo apoyado contra una caja, con aspecto agotado. Le goteaba sangre de un corte en el labio y tenía los nudillos magullados. Te dije que te quedaras en el coche, dijo sin mirarme. No sigo órdenes. Bueno, respondí, acercándome. ¿Estás herido? Nada grave. Finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me dejó sin aliento. No era frialdad ni control, sino una emoción cruda que apenas podía contener. Podría haberte hecho daño si hubieras llegado antes, si te hubieras visto envuelta en medio. Pero no fue así, le interrumpí. Estoy bien. Camila está bien. Nos protegiste. Es mi trabajo, dijo con rudeza. Eso es lo que hago. No. Me acerqué más y levanté la mano para tocarle suavemente la cara. Eso es lo que elegiste hacer. Hay una diferencia. Su mano cubrió la mía, sosteniéndola contra su mejilla. Elena, necesito que entiendas algo. Lo que tenemos, este acuerdo, dejó de ser falso para mí en algún momento. No sé exactamente cuándo, pero así fue. Y no sé qué hacer con eso. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando llamó Dimitri. Cuando escuché la amenaza en su voz y todos mis instintos protectores se dispararon. Su otra mano se movió hacia mi cintura
acercándome más a él. Cuando supe que quemaría toda la ciudad para mantenerte a ti y a Camila a salvo. Eso no es actuar, Elena. Eso es real. Seo, no te pido que sientas lo mismo, continuó. Conozco nuestro trato. Sé que estás aquí por el díspero, por el futuro de Camila, pero necesitaba que supieras la verdad antes de que esto fuera más lejos. Lo miré. A este hombre que había empezado siendo un desconocido, se había convertido en mi falso prometido, y de alguna manera se había transformado en alguien sin quien no podía imaginar mi vida. El hombre que había protegido a mi hermana sin que se lo pidiera, que había compartido su dolorosa historia conmigo, que me había dejado ver más allá de su coraza y descubrir a la persona rota y solitaria que había debajo. Tienes razón, dije en voz baja. Nuestro trato era falso, era pasado. La esperanza brilló en sus ojos, lo que significaba que yo también dejé de actuar. Me estiré para atraerlo hacia mí y poder besarlo como es debido. No por aparentar, ni por las cámaras, sino porque quería hacerlo. Porque en algún momento de las últimas 2 semanas, Seo Moravcev se había convertido en la persona en la que pensaba primero por la mañana y última por la noche. Porque proteger lo que es tuyo es algo recíproco. Él me besó como un hombre que se ahoga y encuentra aire, rodeándome con sus brazos con feroz posesión. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Dejamos de fingir, respondí. Hacemos que esto sea real. Todo. Elena, mi mundo es peligroso. Esta noche has visto una pequeña parte. Si te quedas conmigo, si esto se hace realidad, habrá más noches como esta. Más amenazas, más violencia, más de ti. Le interrumpí. Eso es lo que quiero. No tu dinero ni tu protección. Aunque ambas cosas están bien, solo a ti. ¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea, no te dejaré marchar. No sé cómo hacer esto a medias. Estoy segura. Lo besé de nuevo, esta vez más suavemente. Llevo días segura. Solo estaba esperando a que tú te decidieras. Su risa retumbó en su pecho, astuta y paciente. Debería haberlo sabido. Volvimos a la casa en un cómodo silencio, con su mano entrelazada con la mía, ambos procesando el cambio que se había producido. Cuando llegamos, Ansa nos miró y sonrió. Finalmente dijo, empezaba a pensar que nunca lo descubrirías. Lo sabías, acusó Seo. Soy tu madre, siempre lo sé. Nos besó a los dos en la mejilla. Camila está en la casa de invitados esperando a su hermana. Elena, ve a tranquilizarla. Seo, tú y yo tenemos que hablar de lo que ha pasado con Dimitri. Encontré a Camila paseándose por mi salón, con una expresión de alivio en el rostro cuando entré. El chico de Elena, Seo, acaba de aparecer en el colegio y me ha dicho que tenía que venir aquí inmediatamente. ¿Qué pasa? Le expliqué todo lo que pude sin ponerla en peligro, observando cómo procesaba la información con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿ya no estás comprometida de mentira?, preguntó finalmente. No, ahora es real. Las palabras sonaban extrañas y maravillosas en mi boca. ¿Te parece bien? Me abrazó. ¿Eres feliz? Sí, dije sorprendida por lo cierto que era. De verdad lo estoy. Entonces me parece bien. Se apartó, ahora seria. Pero si te hace daño, no me importa lo poderoso que sea. Encontraré la manera de destruirlo. Me reí y la abracé con más fuerza. Trato hecho. Llamaron a la puerta al amanecer. Me desperté en la cama de Seo, enredada en las sábanas entre sus brazos. La luz de la mañana empezaba a filtrarse a través de las cortinas. Habíamos hablado hasta casi las 3, planeando cómo sería nuestra relación real, qué límites necesitábamos, cómo proteger a Camila mientras la integrábamos en este extraño mundo nuevo que estábamos construyendo juntos. Los golpes se hicieron más insistentes, seguidos de la voz urgente de Yuri. Seo, tenemos un problema. Se levantó de la cama al instante, poniéndose los pantalones y una camisa con falta de práctica. Quédate aquí, me dijo. Pero yo ya estaba buscando la bata que me había dado la noche anterior. Ni hablar. Encontramos a Yuri en el pasillo. Su expresión era grave. Dimitri no se fue de Boston. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Ha convocado una reunión de todas las familias para esta noche. Afirma que Seo lo amenazó con violencia para encubrir un compromiso fraudulento. Exige que el consejo arbitre. ¿El consejo?, pregunté. Representantes de las principales familias de Boston, explicó Seo con la mandíbula apretada.
Resuelven disputas, mantienen el orden, evitan guerras abiertas. Si Dimitri los convence de que nuestro compromiso es falso, puede imponer consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Del tipo que podrían desestabilizar todo lo que he construido, respondió. El Consejo valora la verdad por encima de todo. Si creen que he estado mintiendo para manipular las alianzas familiares, podrían quitarme el derecho al voto, congelar mis activos e incluso forzar una alianza matrimonial para restablecer el equilibrio. Con Margot, suspiré. Probablemente, se pasó la mano por el pelo. Dimitri está jugando un juego peligroso, pero no se equivoca en lo que respecta al engaño. Al principio fingimos el compromiso. Si tiene pruebas, entonces les mostraremos pruebas de que ahora es real. Le interrumpí. Acudiremos a la reunión y diremos la verdad, toda la verdad. Seo me miró. La verdad significa revelar por qué empezamos esto. Significa admitir la manipulación de las alianzas familiares. Eso podría acarrear graves consecuencias, Elena. ¿Cuál es la alternativa? ¿Mentir más? Eso solo demostraría que tiene razón. Tiene razón, dijo Agnes, apareciendo en lo alto de las escaleras. Era evidente que había estado escuchando. El consejo respeta la honestidad, incluso la honestidad dolorosa. Cuéntales cómo empezó todo esto. Sí, pero también muéstrales en qué se ha convertido. Muéstrales que lo que comenzó como una estrategia se ha transformado en un sentimiento genuino. Y si no nos creen, pregunté, entonces afrontaremos las consecuencias juntos, dijo Seo con firmeza, tomándome de la mano. Pero Elena, tienes que entender en qué te estás metiendo. El consejo no es indulgente. Te interrogarán con dureza. Buscarán cualquier inconsistencia, cualquier señal de que sigues actuando. ¿Estás preparada para eso? Pensé en las últimas 2 semanas, en las conversaciones, en los silencios compartidos, en la forma en que él había defendido a mi hermana sin dudarlo, en la forma en que yo había dejado de verlo como un trabajo y había empezado a verlo como alguien con quien quería despertarme cada mañana. Estoy preparada, dije, porque lo que tenemos es real, Seo, que intenten demostrar lo contrario. La reunión se celebró en una sala privada de uno de los clubes de caballeros más antiguos de Boston, el tipo de lugar que huele a puros y dinero antiguo. 7 representantes se sentaron alrededor de una mesa de caoba, 5 hombres y 2 mujeres, todos mirando con expresiones que iban de la curiosidad a la hostilidad. Cuando Seo y yo entramos, Dimitri estaba sentado en un extremo, con Margot a su lado, ambos con una mirada vengativamente satisfecha. Seo Morozov, el hombre más anciano del grupo, se le acusa de fingir un compromiso para manipular las alianzas familiares y evitar acuerdos comerciales legítimos. Dimitri Leblanc afirma tener pruebas de que este compromiso es fraudulento. ¿Qué tiene que decir al respecto? La mano de Severo se apretó sobre la mía. El compromiso comenzó como un acuerdo estratégico, dijo con claridad. Mi madre contrató a Elena para que se hiciera pasar por mi prometida y evitar así una alianza no deseada con la familia Leblanc. Un murmullo recorrió el consejo. Dimitri sonrió triunfalmente. Sin embargo, continuó Seo con voz firme, lo que comenzó como una estrategia se convirtió en realidad. Durante el último mes, he llegado a conocer a Elena, a confiar en ella, a preocuparme por ella como no lo había hecho por nadie desde que mi primer compromiso terminó en traición. Bonitas palabras, se burló Dimitri. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de que esto es algo más que un engaño continuado? ¿Quieres pruebas? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Quieres pruebas de que lo que Seo y yo tenemos es real? Muy bien. Déjame contarte lo que sé sobre el hombre con el que voy a casarme. Me puse de pie frente al consejo. Seo Morozov visita las tumbas de 3 hombres que murieron en un ataque a un almacén hace 10 años. Va todos los meses el día 14, que fue el día en que ocurrió. Lleva flores y se sienta allí durante exactamente 30 minutos, sin importar qué otras obligaciones tenga. Lo hace porque se siente responsable de sus muertes, aunque el ataque fue orquestado por la traición de otra persona. La brusca inspiración de Severo me indicó que no esperaba que yo supiera eso. Finge odiar la tradición de su madre de ir al teatro a cenar, pero ha guardado todos los programas de las obras que ella ha conservado desde que él tenía 16 años. Están en un cajón de su estudio, organizadas cronológicamente. Ha financiado todo un programa de becas para niños desfavorecidos del sur de Boston,
pero se niega a poner su nombre en él porque dice que no hace obras de caridad para obtener reconocimiento. Me giro para mirarlo. Toma el café solo con un terrón de azúcar, pero solo por la mañana. Por la tarde, cambia al espresso. Lee poesía antes de acostarse, aunque le dice a todo el mundo que solo lee revistas de negocios. Tiene pesadillas sobre la muerte de su padre y cuando se despierta, baja a la cocina y se prepara un té con demasiada miel, porque eso es lo que solía hacer su madre cuando él tenía miedo de niño. La habitación quedó en silencio. Sé estas cosas, continué, porque durante el último mes he observado a este hombre. He aprendido sus patrones, sus hábitos, sus miedos. Lo he visto en sus peores y mejores momentos. Lo he visto amenazar con violencia para proteger a mi hermana. Y lo he visto tan amable que ha hecho reír a esa misma hermana durante la cena. Sí, nuestro compromiso comenzó como una transacción, pero ya no lo es. Y si no pueden verlo, si solo ven manipulación, entonces no están mirando con suficiente atención. La señorita Reyes, una de las mujeres del consejo, habló con voz pensativa. Estos detalles son convincentes, pero no podrían haber sido aprendidos a través de la observación y comunicados a usted por otros. Podrían. Estuve de acuerdo. Excepto que también sé que cuando Seo tenía 8 años, quería ser arquitecto. Solía construir elaboradas estructuras con cualquier cosa que encontrara, imaginando edificios que cambiarían las ciudades. Renunció a ese sueño cuando su padre necesitó que se uniera al negocio familiar. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando cree que nadie le ve, sigue dibujando edificios en los márgenes de sus informes comerciales. La cara de Seo era indescifrable, pero vi cómo se le movía la garganta al tragar saliva. Sé que se culpa a sí mismo por no haber visto antes la traición de Margot. Continué. Sé que eso le destrozó por dentro. Le hizo creer que nunca podría confiar en su propio juicio sobre las personas. Sé que ha estado solo, no porque quiera, sino porque le aterroriza volver a sufrir. Me acerqué a él y le cogí las 2 manos entre las mías. Y sé que a pesar de todo ese miedo, a pesar de todos los muros que ha construido, decidió confiar en mí. No porque fuera conveniente o estratégico, sino porque, en algún momento, ambos nos dimos cuenta de que lo que teníamos merecía la pena arriesgarse a sufrir. Así es como se ve lo real. Así es como se ve el amor. Amor, dijo Dimitri burlonamente. Qué conveniente que descubras estos sentimientos justo cuando te cuestionan sobre su autenticidad. En realidad, dijo Seo con la voz ronca por la emoción, es tremendamente inconveniente. Amar a Elena lo complica todo. Me hace vulnerable de formas que juré que nunca volvería a hacer. Significa que ya no puedo tomar decisiones puramente estratégicas, porque tengo que considerar cómo le afectarán a ella y a su hermana. Significa que la elijo a ella por encima de las ventajas comerciales, por encima de las alianzas familiares, por encima de todo lo que me han enseñado que debería importarme más. Se volvió hacia el consejo. ¿Quieren saber si este compromiso es real? Es más real que cualquier otra cosa en mi vida. Y sí, comenzó con un engaño. Pero la verdad está aquí conmigo, dispuesta a enfrentarse a este consejo, dispuesta a exponerse al escrutinio y a las posibles consecuencias porque cree en lo que hemos construido juntos. Entonces demuéstralo, desafió Dimitri. Si este compromiso es tan real, hazlo legal. Cásate con ella ahora mismo delante de todos nosotros o admite que esto sigue siendo solo una actuación. La sala estalló en conversaciones. Varios miembros del consejo se opusieron a la demanda por considerarla excesiva, pero Dimitri insistió en su argumento. Un compromiso real conduce al matrimonio, argumentó. Si Sia dice la verdad, si realmente ama a esta mujer, no debería haber ninguna duda. Si duda, sabremos que sigue mintiendo. Era una trampa muy bien construida. O bien Seo aceptaba su desafío y nos casábamos inmediatamente, vinculándonos legalmente antes de estar preparados. O bien se negaba y confirmaba las acusaciones de fraude de Dimitri. Está bien, dijo Seo, con una voz que atravesó el caos. Nos casaremos hoy, ahora mismo, si eso es lo que hace falta para satisfacerte. Entonces, empecé, pero él se volvió hacia mí, con una mirada intensa. Elena, sé que no es así como imaginabas que sucedería. Sé que es precipitado y que hay presión, y que está lejos de ser romántico. Pero lo que dije lo dije en serio. Eres lo más real que hay en mi vida.
Si casarme contigo hoy significa acabar con este circo y proteger lo que tenemos, entonces eso es lo que haremos. Y si digo que no, pregunté en voz baja, si te digo que esto es una locura, ¿qué deberíamos esperar? Entonces esperaremos, respondió sin dudar, y yo me haré cargo de las consecuencias que Dimitri quiera imponerme. Pero Elena, entiende esto. Quiero casarme contigo, no por su ultimátum, ni para ganar este juego político, porque te amo y ya no quiero fingir lo contrario. Mi corazón se sentía demasiado grande para mi pecho. Este hombre complicado, dañado y feroz, me estaba ofreciendo todo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Me amas, repetí, necesitando oírlo de nuevo. Te amo, confirmó de manera inconveniente, irracional, completa. Y si necesitas más tiempo, si esto es demasiado rápido, esperaré. Pero ya no fingiré que esto es menos de lo que es. Miré alrededor de la sala a los miembros del consejo que observaban con diversos grados de escepticismo e interés. A la expresión engreída de Dimitri, seguro de que nos había acorralado. A la furia apenas disimulada de Margot. A Agnes de pie en la puerta con lágrimas en los ojos y esperanza en el rostro. Luego volví a mirar a Seo, a la vulnerabilidad que me mostraba a pesar de todo lo que le costaba. No necesito más tiempo, dije. Necesito un testigo y alguien autorizado para celebrar matrimonios. Sus ojos se agrandaron. ¿Estás segura? Llevo días segura, le dije, repitiendo mis palabras del almacén. Solo estaba esperando a que tú te decidieras. 2 horas más tarde, estábamos en la misma sala privada, ahora reorganizada para acoger una ceremonia organizada a toda prisa. El consejo había conseguido un juez en quien confiaban. El papeleo estaba preparado y Agnesia había conseguido de alguna manera flores y champán. Camila estaba a mi lado como testigo, ya que Seo había enviado a Yuri a buscarla con instrucciones explícitas de explicarle todo por el camino. Llegó con los ojos muy abiertos y ligeramente asustada, pero cuando le pregunté si estaba de acuerdo con esto, me abrazó con fuerza y me susurró, a mamá le habría encantado. A mí también. Eso, más que nada, había consolidado mi certeza. Ahora, con los miembros del consejo y demasiados testigos para un momento tan íntimo, me puse frente a Seo y le prometí amor eterno. Yo, Elena Reyes, te acepto a ti, Xiomara, como mi legítimo esposo, para amarte y respetarte desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Sus manos temblaban ligeramente mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Era una sencilla alianza de platino que él había conseguido de alguna manera, prometiéndome que más adelante elegiríamos juntos una más adecuada. Yo, Xiomara, te tomo a ti, Elena Reyes, como mi legítima esposa. Prometo protegerte, quererte y confiarte verdades que no he compartido con nadie más. Prometo ser digno de la fe que me has mostrado y no dar nunca por sentado el regalo de tu amor. Y prometo que lo que comenzó como un engaño se convertirá en lo más honesto que he hecho nunca. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, y le dijo a Seo que podía besar a la novia, me acarició la cara con ambas manos, secándome con los pulgares unas lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Gracias, me susurró al oído, por darle una oportunidad a un hombre roto. No estás roto, le susurré yo. Solo eres prudente. Y resulta que me gusta la prudencia. El beso que siguió fue presenciado por demasiada gente, pero no me importó porque sí me besaba como si fuera preciosa, como si fuera suya, como si fuera todo lo que había temido desear, pero sin lo que ya no podía vivir. Cuando finalmente nos separamos, la sala estalló en aplausos. Incluso algunos de los miembros del consejo sonreían. Dimitri se levantó bruscamente, con el rostro desencajado por la rabia. Esto no prueba nada. Sigue siendo una manipulación. Basta. La voz del miembro más anciano del consejo acalló las protestas de Dimitri. Seto Morozov y Elena Reyes están legalmente casados. Sean cuales sean las circunstancias iniciales, han demostrado sentimientos y compromiso genuinos. El asunto está zanjado. Se volvió hacia Dimitri. Tu intento de forzar una alianza mediante acusaciones e intimidaciones ha fracasado. Seguir insistiendo en este asunto se considerará acoso y se tratará como tal. Te sugiero que aceptes la derrota con elegancia. Dimitri movió los labios en silencio durante un momento,
antes de salir furioso de la sala. Margot le siguió con una última mirada venenosa hacia nosotros dos. Después de que el consejo se dispersara y la sala se vaciara, solo quedábamos Seo, Camila, Agnesi, Yuri y yo. Bueno, dijo Agnesi, con los ojos brillantes por las lágrimas y la risa. No era así como imaginaba la boda de mi hijo, pero no puedo decir que esté decepcionada con el resultado. ¿Sabías que esto iba a pasar?, acusó Seo con suavidad. Cuando contrataste a Elena aquella primera noche, de alguna manera lo sabías. Sabía que necesitabas a alguien real, corrigió ella. Alguien que viera más allá de tu coraza y descubriera al buen hombre que hay debajo. Elena lo hizo. Todo lo demás fue simplemente vosotros dos descubriendo lo que yo ya sabía. Camila se acercó para abrazarme. Entonces, supongo que esto significa que Seo es ahora mi hermano de verdad. Supongo que sí, dije, viendo cómo se suavizaba la expresión de Seo al mirar a mi hermana. Lo que significa, le dijo a Camila, que tú también estás atada a mí. Te lo advierto. Soy sobreprotectora y tengo opiniones muy firmes sobre tu educación y tu futuro. Mientras esas opiniones incluyan financiar dicha educación, creo que podré soportarlo. Respondió ella con una sonrisa. Él se rió con un sonido libre y genuino que nunca había oído antes. Creo que nos llevaremos bien, hermanita. Esa noche, después de que Yuri llevara a Camila a casa y Agnesi dejara por fin de preocuparse por nosotros y se retirara a sus aposentos, Seo y yo nos quedamos en la terraza de la casa principal, contemplando las luces de la ciudad. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Sé que hoy ha sido una locura. Casarnos ante el consejo, hacerlo legal antes de que tuviéramos tiempo, siquiera de asimilar lo que significábamos el uno para el otro. Estoy más que bien, le aseguré. ¿Y tú? Esta mañana eras mi falso prometido. Esta noche eres mi marido. Son muchos cambios en un solo día. Me atrajo hacia él y me rodeó con sus brazos por detrás. Esta mañana mentía a todo el mundo, incluida a mí misma, sobre lo que significabas para mí. Esta noche, estoy casado con la mujer que amo y libre de las obligaciones que me han estado asfixiando durante años. Diría que es un intercambio excelente. Me recosté contra él, maravillándome de lo seguro que me sentía en sus brazos. Tu madre tenía razón, ¿sabes? Sobre la necesidad de tener a alguien real. Ella siempre tiene razón. Es exasperante. Sentí su sonrisa contra mi cabello. Pero sí, tenía razón. Había olvidado lo que se sentía al ser sincero con alguien, al dejar que viera las partes de mí que mantenía ocultas. Tú me devolviste eso, Elena. Me diste permiso para volver a ser humano. Siempre fuiste humano, le corregí. Solo te convenciste a ti mismo de que no podías permitirte serlo. Y ahora tienes a alguien con quien ser humano, le dije. Alguien que conoce lo peor de ti y te ama de todos modos. Alguien que te llamará la atención cuando empieces a levantar esos muros de nuevo. Eso suena agotador para ti, observó. Probablemente estuve de acuerdo, pero lo acepté de todos modos delante de testigos con documentación legal. Sus brazos me rodearon con más fuerza. No me arrepiento. Me giré en su abrazo para mirarle a la cara. Ni un solo arrepentimiento. Solo que no te conocí antes, respondió. Que desperdicié tantos años sola cuando podría haberte estado buscando. No estabas preparado para mí antes, dije. Y yo no estaba preparada para ti. Nos conocimos exactamente cuando teníamos que hacerlo. Me besó con suavidad, dulzura y promesas. Entonces, ¿qué pasa ahora, señora Moratsev? El nombre me provocó un escalofrío. Ahora descubriremos cómo es nuestra vida real, sin fingir, sin estrategias, sin reuniones del consejo y compromisos falsos. Solo nosotros, asintió. Solo nosotros, confirmé. Y Camila y Agnesi, y quien quiera que termine en nuestra órbita. Pero en el centro somos nosotros. Nosotros, reales, honestos, ocasionalmente desordenados, completamente imperfectos. Creo que puedo vivir con eso, dijo Seo, atrayéndome hacia él mientras contemplábamos la ciudad que nos había unido de la manera más inesperada. De hecho, creo que es lo único con lo que quiero vivir. Nos quedamos allí de pie durante mucho tiempo, envueltos el uno en el otro, y en la tranquila certeza de que lo que teníamos valía la pena cada riesgo, cada complicación, cada momento de duda que nos había llevado hasta ese punto. Había entrado en el bar de un hotel hacía 6 semanas con nada más que deudas y desesperación. Me marchaba con un marido, una familia y un futuro que nunca había imaginado posible. El amor, al final,
había sido la decisión más estratégica que había tomado nunca.